y ahí sí ir a los contenidos y a los conocimientos de cada uno, y bueno, con el camino más o menos allanado, tratar de llegar a un diagnóstico y a lo que hay que hacer con ese paciente. ¿Alguien de los que está acá tiene pensado seguir oftalmología, por ejemplo? Es mi opción B. Su opción B. Muy bien. ¿Y la opción A cuál es? Neo. A veces pasa eso, que no tiene nada que ver una opción con la otra. A mí me pasó, mi top 5 no tenía absolutamente nada que ver. Les decía, es un híbrido esto. Esto presencial es mucho más dinámico, así va a ser un poquito más difícil, pero aparte le pregunto, ¿alguien ha tenido una experiencia oftalmológica propia o con algún amigo, siendo ustedes los estudiantes de medicina, o sea, los médicos de grupo, por más que estén en primero o segundo año? ¿Alguien ha tenido alguna situación puntual que le ha tocado atravesar como estudiante de medicina con oftalmología? Así en que ponerle una operación. No, que te haya tocado alguna consulta. Yo siempre digo lo mismo, uno es estudiante de medicina, primero o segundo año, para los amigos ya, si no hay otro estudiante avanzado, ya es el médico de grupo. Si no, pregúntenle a Canesa que le pasó exactamente eso. ¿Sí? ¿Alguien le tocó experimentar? Yo no, y la pregunta no estuve en el momento, pero... Estamos sí, perdón. Sí. Yo no estuve en el momento, pero tengo un amigo muy cercano que, abriendo una botella de cerveza, la tapa salió disparada y le dio directo en el ojo y perdió la visión en el momento. Y bueno, desesperado, los chicos me llamaban a ver qué hacían, si los mandaban a la guardia o no. Y bueno, terminó yendo a la guardia, tuvieron que hacer un montón de cosas porque bueno, cuando le llegó a la guardia le hicieron el reflejo fotomotor y le dio alterado y se pegaron un miedo bárbaro y bueno, se terminó solucionando el problema, pero el miedo estuvo. Bien, ¿cómo es su nombre, Doc? Yo me llamo Martín Ferrer. Martín, te hago una pregunta. ¿Y cuando te llamaron a vos, qué hiciste vos? No, yo les dije que vayan evaluándolo, que le tapen el ojo, y que cuando pasó unos minutos dije, ya está, no hay que esperarlo más, mándenlo a la guardia por las dudas. No hay que dejarse estar. El sentido común y el criterio, está claro, tuvo un traumatismo, tiene que ir a una guardia, necesita atención un poquito más específica, ¿sí? O sea, esa intervención, aunque parezca mínima, fue acertada. ¿Alguien ha tenido alguna otra experiencia más? A mí me pasó que mi hermana le tiraron accidentalmente alcohol en los ojos y no veía nada. Y se desesperó y le dolía muchísimo, así que le dije que mete el ojo abajo de la canilla, básicamente, hasta que se le limpie bien el ojo. Perfecto. ¿Y después de eso? No, después vio bien, se le pasó el ardor, así que bueno, tuvo un final feliz por suerte. No tuvo ¿Alguien tiene algo más para comentar con respecto a ese caso? ¿Qué hubiera hecho? ¿Si hubiera hecho algo diferente? Yo hubiera hecho lo mismo, pero capaz que lo mandaba a la guardia para que lo evalúen. ¿Qué les parece que puede hacer el alcohol en el ojo? ¿Deshidratar? El epitelio es muy lábil y a su vez es muy sensible. Entonces, posiblemente irritado el epitelio y también podría ser una úlcera. ¿Eso es doloroso o no es doloroso? Sí, es doloroso. Bien. Y cualquier elemento que entra al ojo hay que sacarlo. Si tenemos solución fisiológica que es estéril, mejor, pero si no el agua. Cualquier producto que entra al ojo hay que sacarlo. Así que volvemos a lo mismo. El sentido común, más allá de lo que puede ser lo que uno estudie, o lo que uno vea, o lo que uno haga en una práctica, el sentido común tiene que primar. Así que ese primer paso fue vital. Y ese primer paso es también vital en una de las principales emergencias oftalmológicas, que ¿cuál es? Infección con álcalis. Un cuerpo extraño. Exacto. Bien, ese cuerpo extraño, si es cal, es sumamente nocivo para el ojo y hay que retirarlo cuanto antes del ojo. Entonces,
vuelvo un poquito al inicio de lo que yo le decía de lo que va a ser la charla de hoy. Yo no quiero darle elementos y contenidos, lo que yo quiero darle es tratar de que busquemos la manera de pensar de cómo actuar en esa situación. Cuáles son los 4 o 5 pasos que tengo que tener en mente para poder armar toda la información que me va a permitir llegar a la cajita de lo que yo estudié y de lo que yo conozco para saber qué es lo que tengo que hacer. Y ese hacer a veces es actuar, a veces es esperar y a veces es no actuar. Esas reglas del juego, vamos a empezar a nombrarlas una por uno. Un chiquitín. Y yo hago así, ¿salgo de pantalla o no? Sí, salió. Sí, no se ve tu imagen. No está. No se ve. Bueno, ustedes tienen seguramente sus dispositivos ahí, ¿sí? Entonces, no tengo mucha fe de que tengan bien fresquita en este momento la anatomía. Perdón que sigo admitiendo gente. Entonces lo que les voy a pedir es, abran su celu, busquen una imagen de ojos y tómense 30 segundos para repasar la anatomía del ojo. ¿Bien? Tenemos de adelante para atrás, vayan abriendo. Debe ser serio. Bien. Tienen ahí una imagen del ojo. Vamos a repasar de adelante para atrás. La primera estructura que se ve es la córnea, ¿sí? La córnea es transparente, avascular, es a través de donde nosotros vemos el color de los ojos, ¿sí? Si seguimos viendo, el ojito del centro, lo que vamos a ver es el iris. Y el iris tiene en el centro la pupila. ¿Cómo se llama el líquido que está en la cámara anterior del ojo? ¿Y cómo se llama el contenido que hay en la cámara posterior? Todo lo que rellena el ojo. Humor vítreo. Muy bien. Acuérdense, esos dos medios son transparentes. Y la transparencia tiene mucho que ver porque nos va a ayudar a explicar a veces algunos defectos visuales. En el medio de todo esto tenemos el cristalino, que es la lente natural del ojo, que nos ayuda con su acomodación a hacer foco. Y en la parte de atrás, tapizando toda la parte de adentro del ojo, tenemos la retina. Sí. ¿Sí? En la retina vamos a tener los vasos, son las arterias y las venas, y vamos a tener las dos estructuras nobles del ojo, que son el nervio óptico y la mácula. ¿Sí? La mácula nos da la visión central, la visión del detalle. Cuando uno mira una tela y ve la trama de la tela, cuando uno ve los detalles, la visión central es la máxima definición que tenemos a través de la mácula. El resto de la retina nos va a dar lo que es el campo visual. Acuérdense que anatómicamente el ojo tiene también los músculos rectos que ayudan para el movimiento del ojo. Entonces, primera parte de la regla del juego es reconocer la anatomía. Segunda parte, síntomas y signos. Nómbrenme síntomas y signos que ustedes tengan presentes de oftalmología. Dolor, enrojecimiento, Dolor. Bien. Epífora. edema, Epífora lagrimal. Muy bien, ¿qué más? Secreción. Muy bien. ¿Qué más? edema, Bien. Y tienen, digamos, ustedes tienen el dispositivo, están viendo la imagen, yo les voy a decir alguna imagen para que vayan buscando. Si tienen alguna hojita, vayan anotando todo esto, ¿sí? Tenemos la anatomía por un lado, ¿sí? Acuérdense de los medios transparentes, córnea, cristalino, y los dos contenidos de cámara anterior y posterior, el humor acuoso y el humor vítreo. La retina es el elemento que capta la luz. La luz atraviesa por la córnea y pasa por el cristalino y ahí converge en la retina. De esa retina, acuérdense,
toda la retina en general nos va a conformar la visión periférica y la mácula nos va a dar la parte central, ¿sí? Segunda parte de las reglas del juego, signos y síntomas. Vayan anotando todo lo que dijeron recién, todo lo que se nos vaya ocurriendo, dolor, ojo rojo, lagrimeo, puede ser fotofobia también, toda la sintomatología que se les vaya ocurriendo. Anisocoria. ¿Qué quiere decir anisocoria, Doc? Una diferencia en el diámetro de las pupilas de más de 1 milímetro, creo. Perfecto, ahora vamos a ir a la parte del examen oftalmológico en sí, ¿sí? Les pido disculpas de nuevo por no tener las imágenes para poder ir compartiéndolo, pero le tengo mucha fe a la hoja que ustedes van a ir armando y a lo que nosotros vamos a ir armando de todo lo que vayamos diciendo cada uno. Acuérdense, ahora tal vez no está tan lindo, pero tengan fe que al final tal vez todo eso se junta y nos permite poder desarrollar un buen camino para llegar a los distintos diagnósticos. La anisocoria es algo que uno observa, ¿sí? Estaría dentro del examen oftalmológico en la inspección, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a llegar a esa parte de las reglas del juego. ¿Algún otro síntoma, signo más? Blefarospasmos. ¿Cómo? Blefarospasmos. Bien. Vamos a ir anotando. Dejen esa columna ahí para ir sumando esa información, ¿sí? Y ahora sí nos vamos a ir a lo que decía el doc, que es, bueno, estoy viendo que la pupila tiene una pupila distinta con el otro ojo. Si vamos al relato del primer compañero, seguramente ese traumatismo fuerte generó una diferencia en el tamaño de la pupila. ¿Por qué? Porque esa pupila por el golpe no podía desempeñarse bien. Pero bueno, lo que tenemos que ver ahora es cómo vamos a hacer el examen oftalmológico. Así que los invito a ir diciéndome cuáles son los distintos pasos del examen oftalmológico. Vamos a ponernos en situación. Estamos en la guardia, primera guardia en algún lugar, y golpean la puerta, doctor, tenemos un paciente afuera que se está quejando del ojo que le duele. Bueno, ¿cómo encaramos esa consulta? Pónganse en situación, vayan pensándolo cada uno, ¿sí? Si quieren lo van anotando en su hojita, vayan haciendo el ejercicio. ¿Qué es lo primero que haríamos? Agudeza visual. La agudeza visual. Primero La agudeza abrir el visual es ojo, uno de lo ellos. tiene cerrado. Inspección. Primero el interrogatorio, detallado, mientras lo vamos Observación del ojo primero. Observación, inspección. Espectacular. Ahí lo fueron diciendo todo, vamos a ir acomodando eso que dijeron. Dijeron inspección e interrogatorio. Obviamente le vamos a preguntar primero qué le pasó, ¿sí? Claro. Toda la información que nosotros podamos recoger nos va a ayudar a orientarnos en el cuadro del paciente. Bueno, el interrogatorio. No vamos a ahondar mucho porque en realidad eso va a diferir de cada uno de los cuadros oftalmológicos. En la inspección, bueno, obviamente, macroscópicamente vamos a ver, ¿sí? Estamos en una guardia general, no contamos con una lámpara de hendidura, que es el microscopio ese de mesa, que lo que hace es que la luz no sea recta, sino que tenga una hendidura y nos permita ir haciendo distintos cortes para poder ir evaluando los distintos medios transparentes. E incluso a través de algunas lupas, poder llegar a ver el fondo de ojo. Pero bueno, tenemos la anamnesis y tenemos la inspección. El ojo puede estar hinchado, el ojo puede estar rojo, ahí ya podemos empezar a ver algunas de las cosas que estábamos hablando recién de signos y síntomas, ¿sí? Sí. Puede estar con blefarospasmo por el dolor, puede estar con lagrimeo también. Eso es lo que nosotros vamos inspeccionando mientras vamos escuchando el relato del paciente y vamos sumando las preguntas. Ahora, bien dijeron, el ojo, su función es ver, ¿sí? Así que la agudeza visual es el primero de esos puntos. Si contáramos con la lámpara de hendidura, trataríamos de hacer una inspección más allá de la macroscópica, sino la biomicroscopía, digamos. Pero estamos hablando de una guardia general. Bueno, ya tenemos la agudeza visual. ¿Qué otra cosa más? Test de Amsler. El test de Amsler. Muy bien. A ver si nos puede contar un poquito de qué se trata el test de Amsler. Es una cuadrícula con líneas rectas y al paciente se le pide si lo ve recto o si lo ve las líneas curvas, y eso indica una afectación sobre todo a nivel macular. Excelente, doctor. ¿Cómo es su nombre? Nicolás de Monte, mi apellido. Nicolás, ¿y vos también estás considerando oftalmología como una opción? Sí, la verdad que sí. ¿Has estado rotando ya, haciendo algo más? Mi viejo es oftalmólogo, así que ando ahí bien. un poco con él. ¿A dónde es oftalmólogo? En Rafaela. En Rafaela, muy bien. Bueno, vamos a aprovechar el pasito este que dijo el doc y nos vamos a ir desarrollando un poquito más el tema de la agudeza visual. Hablamos de agudeza visual en general, pero el doctor nombró recién el test de Amsler, que es una rejilla, como bien explicó. Imagínense una hojita cuadriculada,
que si nosotros vemos alguna distorsión en esa hoja cuadriculada, nos está sugiriendo alguna afección macular. Acuérdense que la mácula es lo que yo les decía, que es lo que nos da la visión más noble, la más detallista, la trama de la tela. Bueno, imagínense en el cuadriculado, si hay alguna afección macular, que ahora vamos a nombrar cuáles pueden ser, ese cuadriculado puede ver algunas de sus líneas interrumpidas o algunas de sus líneas dobladas, ¿sí? Sea cual sea la afección, no lo vamos a ver como un cuadriculado normal. Si queremos buscar algo más de la agudeza visual, ¿qué buscaríamos? Agujero estenopeico. El estenopeico es otra opción, pero bueno, vamos a empezar. La agudeza visual, ¿cómo tomamos la agudeza visual? Ese paciente llegó con dolor y nosotros necesitamos saber si ve o no ve y cómo ve. Entonces, ¿cómo tomamos esa agudeza visual? La visión cercana y la visión lejana. Bien, entonces la agudeza visual, cercana y lejana. Perfecto. Arrancamos con la lejana, ¿sí? La tabla de Snellen. Usamos el cartel de Snellen, lo sentamos al paciente o parado a 3 metros, ¿sí? Pero acuérdense que hacemos ojo por ojo, ¿sí? No visión binocular, porque si no alguno de los ojos puede estar viendo menos y no nos vamos a dar cuenta. Entonces, podemos empezar tomando la visión en el ojo afectado, ¿sí? Ese ojo que nosotros lo vemos rojo, medio hinchado, que le duele, bueno, que se tape el otro ojo con la palma de la mano, sin apretar, no es un detalle menor, porque si se aprieta el ojo después va a ver con dificultad, y le tomamos la visión de esa, con el cartel de Snellen. Acuérdense, son 10 líneas, la línea más grande es 1/10, la línea más chiquita son 10 décimas. Entonces también lo que vamos a ir practicando es cómo informar o cómo hacer una derivación para tratar de hablar un poquito más con los términos oftalmológicos. Entonces cuando uno va a presentar un paciente, aparte de referir cuál es el motivo de consulta, qué ve en la inspección y qué pudo recoger con la anamnesis, va a tener que informar cuál es la agudeza visual del paciente. Entonces uno informa: agudeza visual, ojo derecha, 10 décimas, agudeza visual, ojo izquierdo, 5 décimas, por ejemplo. ¿Se entiende, no? ¿Hasta ahí? Bien. Ahora, ¿qué otro detalle más tenemos que tener en cuenta cuando tomamos la agudeza visual? Tenemos un ojito que ve 5 décimas nada más. ¿Por qué puede estar viendo 5 décimas ese ojo? Puede ser un miope. Una Puede ser persona que miope. ya de antes no veía. Exactamente. Esa es la clave. Puede ser que la dificultad no esté relacionada con el cuadro actual. Entonces, ahí que es lo que le preguntamos. ¿Usted tiene lentes? ¿Los trajo? Sí, están en el auto. Bueno, vaya, búsquelo, tráigalo y le tomamos la visión con el lente puesto, ¿sí? Agarramos un papelito, lo doblamos y se lo calzamos por encima del lente, ¿sí? Tapamos un ojo de esa manera y entonces tenemos la agudeza visual, no solo sin corrección, vayan anotando en la hojita, en la parte del examen oftalmológico, agudeza visual, sin corrección, y cómo le escribimos, 1 a 10 décimas, ¿sí? Y abajo, agudeza visual, lo que sería con corrección, ¿sí? Podemos poner C/C. De esa manera ya tenemos dos datos que son muy, muy importantes para evaluar la función visual. Puede ser que no use lentes, puede ser que se haya olvidado los lentes, puede ser que no sepa que necesitaba usar lentes, parece mentira, pero a veces pasa. Hoy en día se hacen los controles escolares, entonces es más fácil darse cuenta que algún chico de un ojo no ve y más temprano se le da el lente, pero antes no era tan así. Entonces por ahí encontramos todavía algún paciente con ambliopía, ¿sí? O sea, un ojo que ve mucho menos que el otro, y que en realidad terminan descubriéndolo en la consulta o accidentalmente en casa, tapan un ojo del otro y recién ahí lo descubren, ¿sí? Pero bueno, el asunto es el siguiente: ¿cómo podríamos hacer entonces si no tenemos los lentes del paciente, o si sospechamos que puede ser un vicio de refracción, alguien lo había nombrado recién, cómo podemos tomar la agudeza visual? Hay un aparato que no me sale el nombre, que yo soy miope y voy siempre al oftalmólogo y me miden la agudeza visual con una máquina que me determina los valores, pero no me acuerdo cómo se llama. Autorrefractómetro. El autorrefractómetro. El autorrefractómetro lo que hace en realidad es, por decirlo de alguna manera, medir el foco del ojo, ¿sí? Como bien dice Doc, ahí le da las medidas y esas medidas después son las que se aplican en el lente y le van probando para ver cuánto mejora, ¿sí? Acá volvemos a la guardia, eso lo vamos a poner después con la parte de tecnología, cuáles son los otros estudios que se pueden hacer, pero en realidad estamos en la guardia, no tenemos más que el cartel en la pared, el paciente se olvidó sus lentes, no tengo una caja de prueba tampoco para ir probando los lentes, y en realidad, como es una guardia de urgencia, no es el corazón de la consulta, digamos, el corazón de la consulta es este paciente que viene con ojo rojo y con dolor. Lo que podemos hacer es, alguien lo había nombrado, el estenopeico, ¿sí? El estenopeico se hace con un papelito, ¿sí? Con la virome le hace un agujerito chiquitito en el medio, ustedes lo pueden probar ahora en casa, y los que usan lentes se van a dar cuenta, y tapamos un ojo y miramos
por el agujerito de ese papel con el otro. Si veía 5 décimas y pasa a ver 10 décimas, lo que aclaramos ahí que la agudeza visual sin corrección son 5 décimas y la agudeza visual con estenopeico, que sería la tercera opción, es 10 décimas. Y eso quiere decir que si bien no tenemos la corrección que el paciente necesita, podemos atribuir que ese defecto visual se atribuye a un problema de refracción, ¿sí? Puede ser miope, como recién nombraba el compañero. Esa es una forma de saber que la agudeza visual no tiene un problema por fuera de un vicio de refracción, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos la forma de informar la agudeza visual del paciente. Primer paso. Segundo paso, ahí, bueno, vamos a terminar de nombrar cuáles son todos los pasos del examen oftalmológico y después volvemos a detallar cada uno como hicimos ahora. Habíamos dicho entonces que hacíamos la anamnesis, la inspección, hacíamos la toma de la agudeza visual con todos estos detalles. El examen macroscópico, si teníamos una lámpara de hendidura, se podía llegar a ver con la bimicroscopía, pero ¿qué otras cosas más evaluamos del ojo de este paciente que se presenta por guardia? ¿Cuáles son todos los pasos mínimos de un examen oftalmológico completo? Evaluamos la musculatura del ojo, si el paciente puede seguir una virome o algo, según los músculos que pueden estar afectados. Perfecto, movimientos oculares, ¿qué más? Campo visual. Reflejo de acomodación. ¿Perdón? Reflejo de acomodación. Bien, una cosa es la acomodación, cómo acomoda el paciente para ver si logra ver de cerca, eso iría en la agudeza visual. Después vamos a volver a terminar de explicar lo de la agudeza visual. Y otra cosa es el reflejo fotomotor. No sé si se refería a eso, Doc. La pupila, ¿sí? Sí. Perfecto. Sí, fotomotor. Movimiento ocular, reflejo fotomotor, ¿qué más? Tonometría. Tonometría, muy bien, la toma de tensión. Vayan anotando en su hojita y al costado. El examen oftalmológico consta entonces de la anamnesis y la inspección, la agudeza visual, la biomicroscopía si tenemos, pero la toma de tensión ocular, que se le puede decir TOC de tensión ocular o PIO de presión intraocular, ¿sí? Eso se expresa en milímetros de mercurio. Y el reflejo fotomotor. Aparte de eso habíamos dicho los movimientos oculares. Y antes del campo visual, ¿sí? El campo visual, en realidad sí, también podemos hacer un campo visual por confrontación, ¿sí? ¿Qué más evaluamos del ojo? Estructuralmente, ¿qué tenemos que ver? Si hay lesión en el párpado. La integridad. Obviamente, ver que el ojo esté entero, tanto la versión del párpado como la integridad la vemos en la inspección, pero tenemos que ver dentro del ojo, ¿sí? ¿Cómo se llama dentro del ojo? Fondo de ojo. Fondo de ojo. ¿Sí? Acuérdense, el fondo de ojo fue la primera endoscopía que se hizo, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Con un directo, ¿sí? El oftalmoscopio directo, previa dilatación del ojo para poder verlo con mayor claridad. Podríamos sumar en esta evaluación, si tiene el oftalmoscopio directo, la evaluación del reflejo rojo, que siempre nombraba el profesor, ¿sí se acuerdan? Profesor Bersesi. Bueno, entonces, si ustedes leen su hojita, se van a dar cuenta ahí que tenemos la anamnesis en la inspección, la agudeza visual, reflejo motor, movimientos oculares, fondo de ojo y campo visual. Si sabemos evaluar esto y recoger esa información, estamos orientados hacia cualquier consulta de guardia que se les pueda presentar. Esa es la hoja de ruta. Lo que tenemos que hacer ahora es, así como desmenuzamos recién, cómo hacemos para tomar la agudeza visual, tenemos que ver cómo vamos a hacer para recolectar la información, ¿sí? Lo digo por tercera y por última vez, con la presentación hubiera sido lindo porque estaban las imágenes, pero en realidad lo más importante es lo que nosotros vayamos haciendo ahora y el ejercicio que vayan haciendo ustedes para incorporar estas prácticas. Seguimos con la agudeza visual. Tenemos la agudeza visual sin corrección, con corrección. Si no tenemos la corrección podemos evaluarlo con estenopeico, ¿sí? Y ahí el compañero había nombrado el test de Amsler. Hay un elemento más que forma parte de lo que sería el examen de la visión, digamos, la cuestión funcional. ¿Cuál sería? La visión de colores, ¿sí? La visión cromática. Las tablas de Ishihara. El Ishihara, ¿sí? La visión cromática, si está afectada, nos puede hablar de, en el contexto de una consulta de guardia, de afección del nervio óptico. Entonces,
La agudeza visual, con lo que hicieron ustedes, con lo que tienen ustedes anotado ahí, si ustedes se toman el tiempo para tomar la agudeza visual del paciente, van a tener información sumamente útil para complementarla con el resto del examen, tratando de poner cada uno de esos en una de las cajitas de las distintas patologías. Me adelanto y les voy a pedir que en la hojita, en un costadito, anoten 3 o 4 patologías que nombremos ahora para que vayamos haciendo el ejemplo en vivo, porque no vamos a tener las imágenes al final para hacer todo junto al final. Entonces les pregunto, ¿qué se les ocurre a ustedes que les gustaría poder evaluar o que podamos tratar ahora de cara a una posible consulta de guardia oftalmológica? ¿Qué se les ocurre que les puede generar problemas o que les genere dudas ahora? Así ponemos 3 o 4 nombres y a medida que vamos desarrollando esto, lo vamos aplicando a esas patologías que elijamos ahora. Un glaucoma. Bien, ese glaucoma, ¿cómo puede ser? Para que sea de guardia. Cerrado, creo que era la... Glaucoma agudo. Agudo de ángulo cerrado. Perfecto, un glaucoma agudo. Entonces, primero que todo vamos a anotar el glaucoma agudo como una opción de consulta de guardia, ¿sí? Alguien había nombrado ahí el cuerpo extraño, ¿sí? Ojo rojo. La clásica chispita que se le clava al que está trabajando con la moladora, ¿sí? Entonces vamos a poner el ejemplo también de un cuerpo extraño. Estos dos son ojos rojos, ¿sí? ¿Alguna afección más? Quemadura química. Total. Vamos a poner la quemadura química entonces también. El obrero que tiró la bolsa de Alergia, piso, que abrió, saltó cal en el ojo. Un trauma. Más? Un trauma. ¿Cómo puede ser ese trauma, doctora? Vamos a imaginarlo. De base de la órbita, de la pared. ¿Cómo se golpeó? Ay, qué sé yo. Contusión, Ahí está, un golpe de puño. Listo. Fue una noche movida, golpe de puño. Bien. Entonces ahí lo que tenemos es un traumatismo contuso, ¿sí? Golpe de puño, ojo morado, grandote. Ahí ya tenemos traumatismo, glaucoma agudo, cuerpo extraño, quemadura por cal. ¿Alguna más que se les ocurra? Desprendimiento de retina. Un desprendimiento de retina. Listo. Ahí tenemos pesca variada, ¿no? Acuérdense, no solo, digamos, no solo es la sintomatología, no la evolución del cuadro, ¿sí? Acá estoy viendo algunos cuadros que pueden tener algún tiempo, como por ejemplo el desprendimiento de retina, ¿sí? Puede ser reciente o puede ser algo antiguo. ¿Ah? El cuerpo extraño también, puede habérselo clavado hace unas horas y le empezó a doler a la noche, o en realidad puede tener clavado de hace 6-7 días, ¿sí? Entonces, anotemos en algún lugar de esa hojita el concepto de la evolución, si es agudo o si es crónico. Volvemos ahora al examen oftalmológico, ¿sí? La parte de agudeza visual ya la teníamos resuelta, ¿sí? Cómo tomar la agudeza visual de este paciente ya lo tenemos resuelto. Y voy a tomar nada más que 2 ejemplos para que veamos cómo se hace. ¿Cómo se imaginan que va a estar la agudeza visual en un paciente con un glaucoma agudo? Disminuida. Disminuida. Muy bien. ¿Y cómo va a estar en el segundo ejemplo que dimos, que fue el cuerpo extraño? Y depende de dónde afecta el cuerpo extraño. Exactamente, muy bien. Habíamos hablado de lo que era la transparencia, el eje visual. Tenemos la córnea, el cristalino, los medios transparentes, el humor acuoso y el vítreo. Si algo interfiere en ese camino, obviamente nos va a dar una dificultad. Entonces, si ese cuerpo extraño está debajo de la conjuntiva tarsal, posiblemente no esté dificultando la agudeza visual, ¿no? Pero si está clavado justo en el eje y generó inflamación o infección, posiblemente lo va a afectar, ¿sí? Ahora, si yo le digo el ejemplo de la quemadura por cal, ¿va a estar afectada la agudeza visual? Sí. ¿Por qué? Porque hace un proceso inflamatorio más generalizado, se inflama todo y erosiona todo. Brutal. La ventanita que es la córnea que está adelante ya se inflamó, ya está hematosa y ya el paciente ese no va a ver. Y con el golpe de puño, Probablemente no pueda mantener el ojo abierto. ese es otro detalle que ahora vamos a ver cómo hacemos para poder evaluar a ese paciente. Con el golpe de puño... ¿cómo Con va a el estar? traumatismo también. ¿Perdón? También porque va a tener probablemente el ojo cerrado. Para arrancar. Ahí vamos con la otra parte que yo siempre digo que es el depende. Siempre todo depende. Obviamente si no puede abrir el ojo no va a estar viendo, ¿sí? Está claro, resulta una obviedad, pero hay que tratar de evaluar la agudeza visual de ese paciente
hay que tratar de abrir ese ojo. Entonces, una opción es poner una gotita de anestesia. Una gotita de anestesia, darle unos segundos, de esa manera deja de doler momentáneamente y el paciente puede abrir el ojo. Eso nos va a permitir hacer la inspección, tomar la agudeza visual y completar un poquito más el examen. A veces pasa que el ojo está muy hinchado, ¿sí? Párpado muy, muy hinchado y no se puede abrir. Habría que tener unos desmarres. Siempre digo, no andamos con los desmarres, digamos, con instrumental por todos lados, pero a veces tenemos un clip, ¿sí? Y ese clip uno lo puede doblar y generar un ganchito. Obviamente, fíjense que no esté la parte que pincha, no hace falta que se los aclare, ¿sí? Primera situación de la medicina es no hacer daño, pero ese ganchito cuando queda doblado así, es romo, y con la gotita de anestesia que pusimos, podemos enganchar uno de arriba, uno de abajo, y de esa manera colaborar para abrir el ojo. Y algún compañero puede ir haciéndole el cuentadedo para tomar la agudeza visual. Pero bueno, no nos vamos por la rama, volvemos. La quemadura cortical va a estar afectada. El golpe de puño, me dijeron, ¿puede estar afectado o no? Depende. Sí, depende. ¿De qué depende? De si tiene el ojo cerrado, abierto, y de lo fuerte, de hematomas, si se produce un... Ya hicimos todo esto, logramos abrir el ojo está derecho ahí, lo vemos, y la agudeza visual, ¿por qué podría estar afectada? Imaginémonos, volvamos a la anatomía y veamos dónde puede estar dañado el ojo en todo el trayecto para que la agudeza visual de ese paciente esté afectada. Guiándome por el caso de mi amigo, puede ser por una hemorragia en cámara anterior, por ejemplo. Ejemplo, entonces fíjense que el primero de los líquidos que habíamos hablado, que eran los medios transparentes, si está afectado ya nos complica la visión, ¿sí? Un hipema. El hipema es la presencia de sangre en cámara anterior. Y si está este nivel es nivel 1, 2, 3 o red ball, o sea, todo el ojo involucrado. A medida que afecte el eje, nos va a complicar en la visión. ¿Sí? Ese muchacho tenía un hipema, obviamente la visión estaba disminuida. ¿Qué otra cosa se les ocurre que pueda afectar para que ese paciente no esté viendo bien? Desprendimiento de retina. Perfecto, paliza tremenda, ¿sí? Desprendimiento de retina. Ahora, ¿cómo tiene que estar afectado para que ese paciente realmente no vea? Sangre. ¿Alguna perforación? Dijimos que era contuso, o sea, revisamos el ojo y estaba abierto, no estaba abierto, digamos, estaba cerrado, ¿sí? Ese traumatismo contuso, producto del movimiento que hizo el ojo con el humor líquido para amortiguar el impacto, generó un desgarro en la retina, ¿sí? Ese paciente puede tener 10 décimas de visión a pesar de haberse comido semejante trompada de evaluar que tiene un desprendimiento de retina. Bien, ¿por qué puede tener 10 décimas de visión? Porque no es que, o sea, va a ver bien, pero va a ver como medio turbio. Pero la mácula está indemne. Ahí está el punto. Entonces, algo turbio tiene que ver si se comió semejante trompada, ¿sí? Está claro, aunque sea por tener el ojo lloroso o inflamado. Eso no cabe duda. Ahora, si el eje visual está conservado, si la córnea en el centro no está afectada, si el traumatismo no generó una catarata, si el desprendimiento de retina no generó un sangrado en el vítreo, y si no tenemos sangre en cámara anterior, o sea, todo el trayecto del eje visual está transparente, y la luz llega correctamente a la mácula, ese paciente puede tener 10 décimas de visión y tener un desprendimiento de retina lateral. Que cuando volvamos a la evaluación, el campo visual por confrontación, tal vez lo detectemos. O tal vez no, porque depende del tamaño del desprendimiento de retina, ¿sí? Pero ahí empieza a ver el depende, ¿sí? Por eso quería tomar 5 ejemplos ahora para que los vayamos disminuyendo en el camino. Cuando hacía la clase presencial, generalmente lo que hacía es, describía bien todos los detalles de cómo recoger la información del examen oftalmológico, para recién después trabajar en equipos e ir desmenuzando cada una de las patologías que se nos podían presentar. Pero hoy estoy invirtiendo el orden, digamos, para que podamos ir haciendo un ping-pong y que vayan entendiendo por qué cada una de esas cosas, ¿sí? Escucho la crítica al final. El desprendimiento de retina. Listo, ya nombramos los 5 entonces, ¿sí? Vamos a seguir con la evaluación oftalmológica. ¿Ah? La toma de presión. ¿Ah? ¿Cómo hacemos la toma de presión? Estamos en una guardia general. El dedo. Muy bien. Bien. Es lo que hay, ¿sí? Bien. Cuando uno está en un consultorio oftalmológico, lo que hace es la toma de presión
con el tonómetro de Wolfram. Ese tonómetro, denme un segundito. Funciona por aplanación de la córnea. ¿Qué es esto de acá? Este conito se apoya sobre la córnea, previamente se le tira una gotita de anestesia y después una gotita de fluoresceína, ¿sí? Otro de los elementos, anótenlo en la hojita donde tenemos la evaluación, el examen oftalmológico. Y uno va girando la rueda para ir midiendo la cantidad de milímetros de mercurio que tiene ese ojo, ¿sí? Esa es la parte técnica y que está relacionada con la aparatología. Pero en una guardia general lo que vamos a hacer es tocar el ojo. ¿Y en qué patología fundamentalmente va a tener importancia? Que tengamos una noción de la Glaucoma. Glaucoma. ¿Y en qué otro evento de guardia? Obviamente no vamos a tratar de tomar la presión ocular con los dedos. En el traumatismo también. Exactamente. En el traumatismo, digamos, si es un traumatismo cerrado, podemos tocarlo. Pero si es un traumatismo abierto, obviamente no vamos a estar masajeando el ojo a ver cómo está, porque está claro que su ojo está abierto y va a estar hipotónico, ¿sí? Aparte de esa información, ya tenemos la presión ocular entonces, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a notar en el glaucoma agudo? Vamos a tocar un ojo y vamos a notar que tiene una consistencia mucho más firme que la del ojo contralateral. Es muy inhabitual que tenga un glaucoma agudo bilateral, muy inhabitual, pero si quedan dudas, tocamos ese y tocamos algún otro ojo, ¿sí? O el nuestro, o el de algún colaborador, y con el pulpejo de los dedos estamos tratando de ver si lo sentimos un poquito más firme, más consistente, ¿sí? Cuando uno lee, te dice pétrea, es... El cuadro del glaucoma agudo lo terminamos reconociendo no solo porque el ojito está más duro y por el exquisito dolor del paciente, sino por algunas otras cosas que la vamos a ir juntando ahora a medida que avancemos con la evaluación oftalmológica. El reflejo fotomotor, ¿cómo lo tomamos? Con una linterna. Una linternita, bien. ¿Y el ambiente cómo va a estar? Un ambiente con luz tenue, ¿sí? Si hay mucha luz, la pupila de por sí ya va a estar cerrada. Entonces tiene un ambiente con luz tenue, lo suficiente que me permita a mí para poder ver la pupila, y lo suficiente como para que el haz de luz que nosotros usemos de la linterna o del oftalmoscopio directo genere la contracción, ¿sí? Entonces nos ponemos enfrente del paciente y traemos la luz desde el costado, tapamos un ojo, traemos la luz del costado y vemos cómo responde la pupila, ¿sí? Entonces tenemos el reflejo fotomotor conservado o no conservado, ¿sí? El campo visual por confrontación. Ponemos enfrente del paciente, ¿sí? Sobre la base que nuestro campo visual esté conservado, tapamos un ojo y el otro y vamos moviendo distintos elementos al límite del campo visual. En el caso del traumatismo con el desprendimiento de retina, si tiene un desprendimiento de retina, tal vez esa zona podamos detectar que está viendo menos. Los movimientos oculares, ¿sí? Ponemos enfrente del paciente una lapicera y entonces en la hojita de ustedes dibujen como si fuera un tatetí. Es lo más práctico de todos. Ese tatetí, si nosotros vemos que el paciente tiene alguna dificultad visual, digamos, una dificultad del desplazamiento de uno de los ojos, seguramente nos va a referir diplopía. Y en ese casillero del tatetí marcamos la diplopía, que a su vez puede ser horizontal o puede ser vertical, ¿sí? Entonces empezamos con los 9 sentidos de la mirada, vamos a un costado, al otro, vamos para arriba, ¿sí? Y abajo, ahí están los 9. En donde él nos diga que tiene dificultad y cuando nosotros lo vemos, le preguntamos si tiene diplopía. La diplopía es la visión doble, ¿sí? ¿Lo tienen agendadito eso ahí? ¿En la hojita ya? Agenden el dibujo y el tema de la diplopía. Y el fondo de ojos, ¿sí? ¿Cómo hacemos el fondo de ojos? Lo primero que hacemos es ver el reflejo rojo. Ese reflejo rojo, en el caso de un desprendimiento de retina muy importante, va a estar alterado. Ponemos la gotita para dilatar, una gota de tropicamida. El ojo se dilata, esa dilatación dura entre 3 a 6 horas y a nosotros nos permite ver con el oftalmoscopio directo o con algunos otros elementos el fondo de ojos. El directo es el elemento que van a tener ustedes
de guardia, ¿sí? La mochilita de ustedes cuando arranquen con la guardia va a ser el directo. Ese directo a veces tiene también un filtro que se llama azul cobalto. ¿Bien? Fíjense si no han comprado y van a comprar, fíjense que tenga eso, porque eso, acuérdense que la gotita de fluoresceína con la luz del azul cobalto está brillante cuando hay algún defecto epitelial. Entonces ahí en la evaluación oftalmológica anoten la gotita de fluoresceína que nos va a ir ayudando para juntar la información y llegar al diagnóstico y después evaluar el tratamiento que tenemos que hacer en cada una de las opciones de guardia. Una vez que el ojito está dilatado, entramos con el directo, vemos la retina. Lo que se trata de hacer es ver primero el nervio óptico y a partir de ahí seguir las 4 arcadas. Temporal superior e inferior, nasal superior e inferior. Vemos el detalle del nervio óptico. Acuérdense que el nervio óptico es una estructura blanquecina que tiene límites netos y que tiene una zona central excavada, ¿sí? De donde sale donde salen y llegan los vasos, la T de la vena. Y si le pedimos al paciente que mire la luz, vamos a ver de frente la mácula, que era esta estructura de mayor visión y que a veces se puede ver en gente joven sobre todo, que tiene lo que se llama el brillo foveolar, o sea, la luz que nosotros ponemos en el ojo para poder ver, refleja y nos da el brillo foveolar. Entonces, ya con esto tenemos todos los elementos del examen oftalmológico. Si les parece, para ir redondeando, vamos a ir a las 5 patologías de estas que hablamos y vamos a empezar a ver cómo van a estar cómo vamos a encontrar información en cada una de esas partes del examen oftalmológico, ¿sí? Entonces, empezamos con el glaucoma agudo, ¿sí? A la anamnesis, ¿qué es lo que nos va a decir el paciente? Dolor. Que tiene fotopsias. Exactamente. Dolor, sobre todo. Acá, lo clásico es el dolor. Es raro tener un glaucoma agudo sin dolor. A ver, ¿cuáles son los valores normales de presión? Bueno, de 20. 22. De 10 a 21 se podría decir, ¿sí? Igualmente, a los fines prácticos todo es muy variable y depende de muchas otras cosas. Pero un paciente que tiene glaucoma agudo, ¿qué valor de presión va a tener? 80 o más. 40, 50, 60 o ni llegamos a medir siquiera, porque tiene más que eso. Por eso es que vamos a notar también que ese ojito está tan duro, ¿sí? Pero bueno, el dolor, ¿cómo lo vamos a ver ese paciente? Puede llegar a venir con náusea, vómito, malestar general. Exactamente. A veces se confunde con un dolor de cabeza, el paciente va dando vueltas, es un dolor de cabeza pero molesta más en el ojo, a veces no se sospecha, no se toca el ojo, no se interconsulta, y tal vez viene con esto de hace, no hoy, tal vez de ayer, y si después sumó náuseas y vómitos, tal vez está un poquito deshidratado también. Entonces, es un paciente, como bien dicen, que va a tener afección del estado general. No solo va a estar muy dolorido, sujetándose la cabeza, el ojo, puede estar, cuando usted entra en la guardia, puede estar tiradito en la camilla tranquilamente en posición fetal, agarrándose la cabeza del dolor y del mal estado general. Eso ya nos hace pensar en este cuadro, ¿sí? Cuando le vamos a abrir el ojo, por ejemplo, va a tener los párpados hinchados. ¿Nos va a decir que tuvo algún traumatismo? Posiblemente no. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer, porque ya sabemos que lo primero que hacemos es tomar la agudeza visual. La agudeza visual de ese ojo va a estar disminuida, ¿sí? Bien, vamos a un detalle, porque nosotros hablamos del cartel de Snellen y hablamos de 1/10, 10 pero puede haber patologías que nos sacan mucho más visión y no nos permiten ver ni siquiera el 10%. ¿Cómo mediríamos eso? Visión luz y visión bulto. Perfecto. Si vamos de lo mínimo para adelante, a ver, ¿cómo se llama cuando el paciente no ve nada de nada? Palabra técnica. Si nosotros queremos comunicar en la guardia esta interconsulta, decimos, mira un paciente en mal estado vital, impresión de deshidratado, mucho dolor, ojo rojo, agudeza visual. Si no ve nada de nada, se dice amaurosis. Si ve solo la luz, visión luz. Si ve una imagen, visión bultos, ¿sí? Pero para ser un poquito más precisos, y nosotros estamos tomando el cartel
de una décima y no lo ve, a esa distancia, 3 metros, ya ponemos la mano y empezamos a ver, ¿cuántos dedos tengo acá? ¿Sí? Si no te lo dice, nos acercamos a 2 metros. ¿Cuántos dedos tengo acá? 1, 2, entonces ahí se pone cuenta dedo a 3 metros, cuenta dedo a 2 metros, cuenta dedo a 1 metro, cuenta dedo a 10 centímetros. ¿Sí? Eso nos da una idea bien clara. El paciente, si bien no llega a una décima, hay una diferencia entre ver cuenta dedo a 3 metros que ver cuenta dedo a 10 centímetros. ¿Sí? Después de eso ya llega la visión bultos, la visión luz, y a veces pasa, si uno quiere hacer la visión luz, por ejemplo, lo que tienen que hacer es, con la linternita que ustedes tengan ahí, taparle muy bien el otro ojo, pero muy bien, no con la mano, agarran un pedacito de algodón, se lo tapan para que no filtre luz por ningún lado, e iluminan. Si ve claramente la luz, lo que pueden hacer es van moviendo la luz para arriba o para abajo y le preguntan de dónde viene la luz. Si es una visión luz blanca, le va a decir, mira, está viniendo de arriba, está viniendo de abajo, pero a veces la luz te la describen como que ven una lucecita lejana, muy, muy tenue, que cuando uno le hace algunos movimientos con la linterna ni siquiera te pueden describir de dónde viene la luz. Eso es el último paso previo a la maurosis, y eso se llama mala proyección luminosa, MPL. Entonces, en la hojita de ustedes, ya con esto tenemos todo completo lo que tiene que ver con agudeza visual, que va desde amaurosis, mala proyección luminosa, visión luz, cuenta dedo de 1 a 3 metros, y 1 a 10 décimas. Sin corrección, con corrección, y en su defecto, si no tenemos la posibilidad de la corrección, con estenopeico. ¿Sí? Este paciente de glaucoma agudo, entonces, va a tener francamente un nivel de la agudeza visual, puede estar en cuenta dedos, puede estar en una décima, puede estar en 3, pero tiene una franca disminución. Y a su vez, obviamente, el paciente le vamos a preguntar si está en tratamiento, si se conoce como glaucomatoso agudo, si tiene antecedentes familiares, si de ese ojo veía bien antes o no. Pero tenemos un paciente francamente dolorido y sintomático, con un ojo rojo claramente y con baja agudeza visual. Vamos al resto de los elementos de la evaluación que habíamos nombrado recién. Si alguien quiere decirlo, lo dice y si lo vamos armando entre todos. Profe, Sí. no escuché bien cuál era la presión normal del ojo. De 10 a 21. Bien, y la otra es, cuando nosotros hablamos de glaucoma agudo, ¿de cuánto tiempo de evolución estamos hablando? A ver, la respuesta tiene que ver con la situación de emergencia también. Puede ser la evolución que sea, puede ser que hace 3 días que está dando vuelta y rebotó en todos lados y nadie se le ocurrió que podía tener un glaucoma agudo. Lo importante es que esto hay que resolverlo. Bien, no sabía si era cuestión de horas o puede ser días. ¿Perdón? No, que no sabía si podía ser cuestión de horas o de días también. Bien. Cuestión de horas, la agudeza visual va a estar disminuida. Cuestión de días, la agudeza visual va a estar, como dijimos recién, en movimiento de mano, visión bulto, visión luz o un cuentadedo muy cercano. Es una verdadera urgencia oftalmológica, hay que bajar la presión de ese ojo. La estructura noble del ojo es el nervio óptico. El nervio óptico es muy sensible a los valores elevados de presión. Por eso en los glaucomas crónicos, con el correr del tiempo, se van perdiendo fibras y el nervio óptico está más excavado y se pierde campo visual. Y en el glaucoma agudo todo eso pasa de forma acelerada. ¿Bien? Al principio la disminución de la agudeza visual es porque incluso la córnea está edematosa y está blanquecina porque no logra tolerar esa presión. Y con el correr de las horas, porque las fibras del nervio óptico van muriendo, el paciente pierde su capacidad visual. Pero esto hay que resolverlo cuanto antes. ¿Sí? Si esperamos un día para resolverlo, ya perdimos. ¿Sí? Esto hay que sospecharlo en el momento, muy dolorido. O aún no esté dolorido, pero hay que sospecharlo. Ojo rojo, dolorido. Lo tocamos al ojito que hemos dicho recién, el tema de la presión está pétreo, ¿sí? Bueno, hay que sospecharlo, hay que apuntar todo ahí para descartar que no sea un glaucoma agudo. Bien, en función del orden que nosotros tenemos en la hojita nuestra de la evaluación oftalmológica, ¿qué seguimos después de la agudeza visual? Que la vamos a tomar con los dedos, como decía la doctora. Profe, Sí, yo tengo una duda sí. sobre el glaucoma. La midriasis es constante, digamos. Ahí llegamos a la midriasis. Perfecto. El paso que seguía era el reflejo fotomotor. Bien. ¿Cómo vamos a encontrar ese ojo entonces? En midriasis. Acuérdense que es un ojo que está acostumbrado a regular 10, 15, 20, de golpe tiene 50, 60. Ahí adentro no se puede estar directamente, ¿sí? Esa pupila está haciendo lo que puede. Y lo que puede, producto de todo el fenómeno fisiopatológico que genera con el bloqueo, es que está dilatada.
técnicamente lo que tiene es una midriasis intermedia, porque no está dilatada como en el fondo de ojos, es una midriasis intermedia, hiporreactiva o arreactiva. O sea, cuando nosotros vayamos con la luz a ver si se mueve algo esa pupila no va a poder estar de los altos valores de presión que hay. Entonces ya tenemos el dolor, el ojo rojo, la resistencia pétrea y una midriasis intermedia hiporreactiva. ¿Sí? Si queremos completar, como habíamos dicho nosotros en la evaluación, ¿cómo van a estar los movimientos oculares de ese paciente? Deberían estar normales, ¿no? No hay causa por la cual nosotros pensemos que los movimientos tienen que estar alterados. Sin embargo, quiero decir que este paciente está muy dolorido y la gotita de anestesia no va a servir en este caso, porque el dolor no es del epitelio. El dolor es de adentro, ¿sí? El dolor es de todo. Entonces puede ser que por el dolor la evaluación no sea buena. Y a su vez, como no ve bien, depende en qué estado esté, se nos va a complicar para medir la diplopía. Pero en sí no debería tener una afección de los movimientos oculares, pero sí puede ser una evaluación dificultosa. El fondo de ojo, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Vamos a poder verlo? Acuérdense lo que les decía recién, que esos valores de presión son tan altos que las estructuras del ojo no van resistiendo. La córnea, lo tienen que saber por el examen, clásica pregunta, tiene 5 capas, ¿sí? La capa más externa es el epitelio. El epitelio está ricamente inervado, es muy sensible, es tan sensible que si ustedes se le meten una pestañita ahora, por más que la saquen, van a tener una sensación como que la pestaña sigue estando por un ratito. Imagínense, si hay un cuerpo extraño y hace una úlcera, tenemos un ojo muy doloroso, que llora, que nos puede dificultar la visión o no, depende de dónde esté, pero me refiero, la característica del epitelio es esa, es muy muy sensible. Y la característica del endotelio es que, como está en contacto con el líquido, el endotelio funciona como una célula que saca líquido de la córnea, en realidad para allá, saca líquido. Todo el tiempo, el líquido que va entrando en la córnea, las células del endotelio la van sacando y la van devolviendo al humor acuoso, para mantener la córnea deshidratada. Puede decir, la córnea es avascular y para que sea transparente no tiene que tener nada, ¿sí? Ni un cuerpo extraño, ni líquido adentro. En este caso, con valores de 40, 50, 60, el endotelio no puede manejar el líquido de la córnea. Y la córnea se va llenando de líquido y se pone edematosa. Se la ve blanquecina, ¿sí? Cuesta ver el iris un poco. Entonces, ahí vamos a tener otra razón por la cual la agudeza visual va a estar disminuida al inicio, ¿sí? Otra cosa más que nos puede orientar cuando vemos el reflejo fotomotor, está medio grande y la córnea no está tan brillante como la del otro ojo. Y aparte nos va a dificultar para ver el fondo de ojos, ¿sí? El campo visual entra con las mismas de la ley del resto de la evaluación. En un paciente muy dolorido, el campo visual puede estar alterado, va a ser difícil la evaluación. Pero ¿cuáles son entonces las cosas más importantes? Mucho dolor exquisito, con síntomas neurovegetativos, que tiene disminución de la agudeza visual, que cuando lo toco está duro, cuando beben, digamos, la agudeza visual está disminuida, como habíamos dicho, y que la midriasis es intermedia, no reacciona con la luz. Muchachos, eso no pueden sospechar lo que quieran, pero no pueden dejar de poner en la bolsa un glaucoma agudo, ¿sí? Vamos a hacer el mismo ejercicio con el cuerpo extraño, por ejemplo, ¿sí? Estuvo con la moladora, a las 2 de la mañana le empezó a doler como corresponde, entonces tiene que ser siempre de noche, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar la agudeza visual de ese paciente? Depende de dónde esté el cuerpo extraño, puede estar afectado o no, ¿sí? ¿Cómo va a estar la presión ocular de este paciente? Normal. 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 No debería estar afectada, tal cual. ¿Cómo va a estar los movimientos oculares? Disminuido. También. Puede ser lo ¿Por qué mismo, podría disminuido por el ser? dolor, pero No. normales. Por el dolor, tal cual. Ahí entramos en el tema de los depende. ¿Sí? Obviamente este paciente, costaba de valor, le pusimos una gotita de anestesia, ya con eso se mueve bien. ¿Hay alguna razón para que los movimientos oculares estén alterados por el cuerpo extraño en el epitelio? No. No. Si lo tiene es porque venía con algo de antes y debería reconocerlo, ¿sí? ¿El fondo de ojo puede estar afectado? No. No. El reflejo fotomotor tampoco. Es No, todo no. de superficie esto, ¿sí? Bueno, en este caso puntual del cuerpo extraño, ¿qué hacemos? Vamos a la parte del sentido común y ahora con un poquito más de contenido. ¿Qué hacemos con ese paciente? Nosotros en la guardia hay que taparle el ojo. Ponerte agua.
De nuevo, doctora, por favor. Lavar con abundante agua y intentar localizar el cuerpo extraño. Bien. Encontramos que el cuerpo extraño está en la córnea, ¿sí? ¿Qué hacemos? Una gotita de fluoresceína. Bien. Una gotita de anestesia para que no le duela, una gotita de fluoresceína y encontramos bien claramente dónde está el cuerpo extraño, porque vamos a ver la úlcera del cuerpo extraño. Bueno, Lavado profuso con solución fisiológica. Hay que podemos intentar sacarlo con solución fisiológica, podemos intentar con una torunda con algodón. Si nos animamos, estamos cancheros y tenemos respaldo, podemos intentar con una agujita de sacarlo. Pero la realidad es que es una práctica que hay que hacerlo con la lámpara de hendidura. Acuérdense que la lámpara de hendidura nos va a dar una luz en hendidura que nos va a permitir ver las estructuras transparentes como la córnea. Entonces nosotros vamos a poder ver de esa manera cuán profundo es el cuerpo extraño, y generalmente son metálicos y generan una herrumbre alrededor del tejido donde impactan. Entonces muy posiblemente, si están cancheros y tienen ganas, puedan sacar el cuerpo extraño con la aguja o con la torunda de algodón, o tal vez si tiene un tiempo con la solución fisiológica pueda salir, pero lo más posible es que todo alrededor de la zona del impacto tenga todavía herrumbre. Y eso hay que sacarlo raspando cuidadosamente, y para eso necesitamos la lámpara de hendidura, ¿sí? Así que, obviamente, vamos a intentar sacarle, lo primero que hacemos es sacarle el dolor para evaluarlo. Al paciente podemos intentar sacarle el cuerpo extraño, lo vamos a cubrir con un antibiótico, que puede ser ¿cuál, por ejemplo? Tobramicina. Tobramicina, ¿sí? Si le duele mucho el ojo, podemos taparle el ojo y le vamos a sugerir que haga la consulta oftalmológica para terminar de limpiar todos los restos que pueda haber del cuerpo extraño, ¿sí? Si es estallido de cristal. ¿Perdón? ¿Vidrio? ¿Estallido de parabrisas? Puede ser, ¿sí? A ver. ¿Cómo lo ves? Ustedes acuérdense, donde haya una gotita de fluoresceína con la luz azul cobalto, si algo tocó en el epitelio se va a despulir por lo menos, ¿sí? Entonces, si a vos te cuesta verlo macroscópicamente porque es un fragmento de vidrio transparente, cuando le ponga la gotita de fluoresceína, algo va a teñir. Algo, aunque sea un chiquitín, va a teñir. O sea, en esa zona ya sabemos que hay una úlcera. Entonces, si tenemos el antecedente de que chocó, se rompió el parabrisas en la cara, no va a ser lo único, una chispita sola, aislada, minúscula, en el ojo. Seguramente va a tener alguna otra lesión en la cara y va a tener que ir al oftalmólogo para revisar el resto. Los cuerpos extraños por moladora generalmente son superficiales y no entran al ojo. Pero a veces pasa, por ahí cuando trabajan con la masa golpeando elementos metálicos, o a veces en un accidente de tránsito de esta característica, que los fragmentos de vidrio ingresan, ¿sí? Entonces, digamos, tienen que respaldar con la interconsulta para poder evaluarlo con la aparatología que corresponde. Pero lo que nosotros orientamos acá es cómo hacemos en la práctica, en la guardia, al principio con ese paciente. Entonces, ese paciente que tuvo un accidente de tránsito, lo primero que vamos a ver es si se golpeó la cabeza o no, tuvo pérdida de conocimiento, para ver si le tenemos que dar entrada a la gente de neurología, ¿sí? Pero si nos vamos a concentrar específicamente en la parte del ojo, le vamos a tomar la agudeza visual, los movimientos oculares, tal vez tuvo un golpe también en la órbita y eso puede generar alguna dificultad en los movimientos oculares. Pero todo lo que hablamos recién lo vamos a medir, y lo vamos a anotar y lo vamos a informar. Y en función de eso vamos a seguir. Te quería preguntar, a un paciente que viene con un cuerpo extraño, claramente por un cuerpo extraño, ¿hay que hacerle fondo de ojo, torometría, aún esperando que sean normales? No. Lo que yo les digo, a ver, todos estos elementos que yo les doy, ante la duda o de buena práctica, hacen todos. Vos le vas a hacer la tonometría y no le vas a encontrar ninguna diferencia, ¿sí? Y le vas a hacer los movimientos oculares y no le vas a encontrar ninguna diferencia. Y si te acordás de hoy, vas a decir, si este muchacho tuvo solo esto, no le voy a encontrar ninguna diferencia. Entonces, llegado el caso, podrías omitirlo. Si uno hace todo completo, no se equivoca nunca, ¿sí? Pero vos tenés que saber que en el cuerpo extraño no vas a encontrar otra cosa. Ahora, ¿tiene un sentido dilatarlo para hacerle un fondo de ojo a ese paciente? No. Va a estar en una guardia, le vas a decir directamente que acuda al oftalmólogo y vos lo que vas a hacer en ese caso posiblemente sea la oclusión del ojo y en su defecto, si no va a ir ahora porque no está en el hospital y tiene que cruzar un pasillo, le va a dar una gotita de tobramicina para que haga hasta que consiga el turno a la tarde o al día siguiente. ¿Sí? No vamos a activar una ambulancia para trasladarlo por el cuerpo extraño. ¿Sí? Sí. Si vamos
Vamos a desmenuzar de nuevo. El glaucoma agudo ya lo dijimos, ¿sí? El cuerpo extraño, estábamos en eso. Bueno, entonces el cuerpo extraño, ¿sí? Estábamos en el cuerpo extraño, ¿no es cierto? Sí. Sí. Una pregunta. Entonces, sí. La lesión por soldadura de igual manera se trata. Bien. ¿Cuál es la lesión por soldadura? ¿Y es por una quemadura? No, las esquirlas que te entran también en el ojito. Te quedan las esquirlas del acero, madera o lo que... Bien. Son dos cosas distintas. Una, el soldar genera el daño del epitelio, ¿sí? Ese epitelio queda todo despulido. Eso se llama queratitis, ¿sí? O sea, uno que suelda sin corrección puede tener una gran queratitis, ¿sí? Acuérdense, si el epitelio está interrumpido de alguna manera, ¿es doloroso o no es doloroso? Muy doloroso. Muy doloroso. ¿Va a estar con los ojos llorosos y cerrados? Sí. Sí. Sí, va a estar muy dolorido. Pero si estuvo soldando, seguramente va a tener los dos ojos afectados, ¿sí? Y te va a decir que estuvo soldando. El cuerpo extraño puede tener en los dos ojos, pero generalmente se lo clavó en uno. Al paciente de la queratitis, lo que se le da son lubricantes. Obviamente le van a hacer toda la evaluación, van a ver cuál es la agudeza visual de ese paciente, van a ver que no tenga ninguna otra cosa más de todas las que nosotros hablamos. Cuando le pongan la gotita de fluoresceína y la luz azul cobalto, van a ver ese despulido. Busquen en el celular queratitis y van a ver la imagen. La imagen es bien brillante, muchos puntitos, ¿sí? Ese paciente va a estar muy, muy dolorido y cuando le pongan la gotita de anestesia va a estar muy, muy agradecido. Y ahí lo van a poder evaluar. Pero le tienen que explicar que ese paciente le va a empezar a doler de nuevo. Y la anestesia no se usa como tratamiento, se usa exclusivamente para la evaluación. Hemos visto ojos perdidos por usar anestesia de forma terapéutica, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El trabajador que no puede ir a sacarse el cuerpo extraño, le duele mucho, necesita ir a trabajar y en la farmacia le venden la anestesia y después de 4 o 5 días terminan haciendo desastres, ¿sí? O sea, la anestesia nunca, ¿sí? Así como ustedes tienen bien claro el cuadro de glaucoma agudo, ¿sí? Y así como tienen bien claro que se toma siempre la agudeza visual, tienen bien claro que anestesia no van a indicar jamás, ¿sí? Y si alguien la tiene, se la sacan. La anestesia es solamente para evaluación. Bueno, ese paciente, en el transcurso de las 24, 36, 48 horas, el dolor va a disminuir, lo que se le dan son lubricantes, o sea, lágrimas artificiales. ¿Ah? Y obviamente, que vaya a No se lo deriva. Ah, sí, a eso está por la. Se lo deriva. Sí. ¿Se le puede dar algo para el dolor? El dolor No se es el de escucha, ese profe. momento. El dolor es el de ese momento que ustedes lo calman con la gotita de anestesia, ¿sí? Y después, dolor por alteración del epitelio, ojo tapado, ¿sí? Entonces le explican que use muchas lágrimas y de última, para irse a su casa en ese momento, le ponen una gotita de anestesia para que pueda llegar a su casa caminando, en auto, como sea, está en condiciones de manejar, y después le avisan que tenga el ojito tapado en su casa. Y regularmente se va poniendo gota. ¿Antibiótico se le da? No hace falta darle No antibiótico. se El irriga lubricante solo- no se irriga con solución. No hace falta. Si estuvo solo soldando, no va a tener ningún resto adentro, ¿sí? Pero en la quemadura sí. En la quemadura sí, ahora vamos a la quemadura. En la quemadura es lavar, lavar, lavar y lavar. Así como saben lo del glaucoma agudo, como saben que no vamos a dar anestesia, en la quemadura se lava, se lava, se lava, se lava y se lava, ¿sí? Ahora llegamos a la quemadura con calma. Otra consulta. Por ahí uno escucha en los pueblos, yo soy de un pueblo, la gente se pone rodajas de papa para calmar el dolor. No sé, la verdad, si eso realmente es así. La de la rodaja de papa no la escuché, está bueno. Me gusta siempre preguntando, la virtualidad me sacó eso, yo siempre voy preguntando cuáles son las recetas caseras y los datos que tienen. En el pueblo... Uno me sale un té, otro me sale un suyo, está buenísimo. Digamos, en el pueblo generalmente siempre te enterás de un tío, un primo o alguien cercano que soldando no se puso la máscara de soldar y bueno, después como vos decís a la noche no aguantan el dolor y las rodajas de papa dice que son calmantes naturales, no sé. Bueno, obviamente las rodajas de papa las ponen sobre el párpado, ¿sí? Claro, sí, sobre el párpado. Estamos ilustrando una catástrofe. A ver, es muy difícil recomendar algo que no esté avalado por un estudio, ¿sí? Entonces,
A mí lo que me gusta hacer es el ejercicio de por qué la rodaja de papa. A mí lo que se me ocurre es que la rodaja de papa puede estar un poquito más fresca, ¿sí? Cualquiera de todos nosotros cerramos los ojos y nos ponemos un paño fresco sobre los ojos y va a ser muy reconfortante. De hecho están los antifaces de gel. Las bolsitas de té. La bolsita de té también, el té tiene... Sí, pero ¿a qué voy? No le vamos a poner nada dentro del ojo que no sea lágrima artificial, ¿está claro? Lágrima artificial nueva comprada para ese paciente, no la de la vecina que la tiene hace 7 meses guardada en la cocina, al rayo del sol, no. Te vas a comprar una gotita nueva, ¿sí? Y vas a usar esa lágrima, digamos, te duele, te pones y te ahogás el ojo en lágrimas. Si te duele mucho, anda a dormir la siesta, que con el ojito cerrado te va a molestar menos. Y si no podés dormir la siesta, te tapás el ojo, le hacemos un parche, ¿sí? Acuérdense que para hacer el parche, lo que hacemos es, le ponemos la gasita acá, pegamos la cinta acá arriba, levantamos un poquito el cachete y ahí pegamos la cinta acá abajo. Entonces, cuando el cachete cae, va a mantener el ojo con un poquito de presión, no con mucha. ¿Entiendes? ¿Cuánto tiempo tapado el ojo? Esto se va a recuperar en 24, 36, 48 horas. Entonces, ¿está muy dolorido? Tapate el ojo hasta que consulte con el oftalmólogo. Pero mirá que estoy en un pueblo, tengo que viajar, bueno, no vas a salir corriendo a las 2 de la mañana en auto, organizate para mañana, esta noche durmiendo no te va a molestar, pero cuando te despiertes sí, ponete mucha lágrima y te ocluís el ojo. Obviamente, ojo ocluido, él no va a ser el que va a manejar. ¿Sí? Una consulta, ¿para qué es generar la presión cuando ponemos la gotita? Digamos, que vos comentaste que había que levantar el cachete para generar un poquito de presión. Y nosotros ponemos una gasa delante del ojo, y el ojo no está con un poquito de tensión, el ojo se va a abrir. Y va a tener el ojo abierto abajo de la gasa. Y en el peor de los casos no sirve de nada, o en el muy peor de los casos, terminás después tocándote con la gasa dentro del ojo. ¿Sí? Entonces, ese truquito de levantar el cachete tiene que ver con esas pavadas que son de la práctica, que no se las puedo mostrar más que de esta manera, pero lo pegan arriba, lo ponen, lo sostienen sin apretar, ¿sí? Eso sirve para cualquier vendaje que hagamos, incluso el de un ojo perforado, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que ese ojo esté cerrado, pero no necesitamos que esté apretado, ¿sí? Simplemente lo sostenemos para asegurarnos que esté en contacto, levantamos la mejilla y lo pegamos, y cuando la mejilla baja, genera la tensión suficiente para que el ojo se mantenga cerrado debajo de la oclusión. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Y otra consulta, las gotitas de los lubricantes, digamos, las lágrimas artificiales, ¿cada cuánto y cuánto tiempo? A cada rato. En el caso de la queratitis, a cada rato. Si quiere poner una por minuto y no se cansa, que se ponga una por minuto. Si no, una cada 30 minutos. Pero bien seguido, bien seguido. Y es algo que evoluciona generalmente bien. Lo que hace eso es que, como está más lubricado el ojo, moleste menos. Pero no le va a dejar de doler. Ustedes explíquenle que no les deja de doler. Esa gotita mágica que le pusieron ustedes de anestesia, no está. ¿Sí? Eso es únicamente para la evaluación. Y se lo aclaran. Aclárenselo, porque si no se lo va a comprar solo y va a ser macán. ¿Sí? La anestesia es mala palabra. Gracias. Bueno, en ese paciente del cuerpo extraño, entonces, sacamos el cuerpo extraño como se pueda y después se completa el resto de la evaluación. Acuérdense, para ir redondeando ya por la hora, acuérdense que el resto del examen no debería tener ninguna alteración porque estamos hablando de algo de superficie ocular. ¿Sí? En estos entran tanto el cuerpo extraño clavado en la córnea, ¿sí? Como un cuerpo extraño clavado en la conjuntiva o en la conjuntiva tarsal, que cuando cierra y parpadea puede ir rayando la córnea. ¿Sí? Eso también lo van a ver cuando pongan la gotita de fluoresceína. ¿Sí? Pero un ojo muy dolorido, que cuando le ponemos una gotita de anestesia calma, es un problema de superficie ocular. Y si le ponemos la gotita de fluoresceína, vamos a encontrar dónde está el problema. ¿Sí? ¿Qué pasa con el muchacho con CAL? Tenemos la guardia con 17 personas y cae uno con CAL. ¿Qué hacemos con ese muchachín? Ese entra urgente, ¿sí? Entra urgente. Es más, están en la casa de ustedes, al lado están construyendo y sienten el grito y alguien le entró a caer el ojo. No estamos en la guardia, no tenemos suero. ¿Qué hacemos? Agua. Agua, chorro. Exacto. Y después, derivación al oftalmólogo. Más agua. Y después, Más agua. Y paramos, lo dejamos que respire, más agua, ¿sí? Y lavamos.
lavamos y lavamos. Hay que lavar todo el tiempo. Ese ojo se va a hinchar. Cuando ustedes vayan lavando, puede ser que vean las manchas blancas y todos los cúmulos dentro de la conjuntiva. La conjuntiva se va a hinchar. Pueden limpiar también con una torunda. Hay que tratar de sacar todos los restos de cal que haya, porque eso sigue trabajando. Si ustedes, en lugar de lavarlo profusamente, lo lavan un poco y lo mandan, todo el tiempo que va a tardar para que otra persona le saque eso, es tiempo perdido y va haciendo daño. Ese ojo se puede perforar, se puede perder completamente. ¿Sí? Es muy, muy serio. Todo el resto de la evaluación, muy lindo el movimiento ocular, muy lindo el reflejo. El reflejo no se lo va a ver porque la córnea posiblemente ya esté blanca. La agudeza visual no la va a poder tomar, pero hay que tomarla por una cuestión legal y tenemos que saber que ese paciente ya llegó viendo poco y nada. Pero todas nuestras energías las vamos a centrar en el lavado. Y de ahí sí lo mandamos urgente al oftalmólogo. ¿Sí? Pero acuérdense, cal, muy linda la teoría, la saponificación de las proteínas. Hay que sacar la cal de ahí, con lo que tengamos. ¿Qué sería lo ideal? Si estamos en una guardia, lo que estamos en la camilla, con solución fisiológica para que sea estéril, ¿sí? No tener riesgo de meter nada, limpiar con eso. ¿Sí? Pero fundamentalmente el barrido. Todo el resto estará en función de la gravedad de las lesiones. Todo el resto de lo que nosotros vimos recién en la hojita del examen oftalmológico. ¿Sí? Vamos al golpe de puño. Noche movida, golpe de puño. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se tapa el ojo? Sí. ¿Se tapa el ojo? Tápele el ojo, sí. Bueno. Sí, porque va a estar muy dolorido, pero lo vamos a tapar con el ojo ya limpio, ¿sí? No se lo vamos a tapar con restos de cal todavía en los párpados y en la conjuntiva tarsal para que quede en contacto con la córnea. Lo vamos a hacer después que limpiamos bien, ¿sí? Sí. Bueno, con el golpe de puño. Vamos a hacer de cuenta que no cobró tanto, ¿sí? Fue un golpe de puño aislado, ¿sí? Entró derecho. Vamos, ¿cómo va a estar la agudeza visual de ese paciente? ¿Cuáles son las variables? Vamos a ver. Lo más probable es que esté normal, depende de qué tan intenso haya sido el golpe o si afectó el eje, como dijimos. Pero bueno, eso. Puede tener una hemorragia de cámara anterior que le disminuye la agudeza visual o un desprendimiento de retina. Bien. Si el golpe fue tranquilo, tal vez está con visión borrosa y nada más, ¿sí? Ahora, si el golpe fue tremendo, ¿sí? Y fue una paliza, y tiene una fractura orbitaria que compromete el nervio óptico, tal vez la situación es distinta, ¿sí? Ese traumatismo contuso puede ir del golpe de puño hasta el accidente de tránsito que recién nombraba el compañero, ¿sí? Pero bueno, vamos con el ejemplo del golpe de puño. Ve 8 décimas, ¿sí? No cuesta mucho más que eso. La presión ocular, ¿cómo puede estar? ¿Normal o aumentada según la intensidad del puño? Se supone que podría estar aumentada si hay algo que se llama retroceso del ángulo, que es cuando hay un gran golpe, pero en realidad también podría estar disminuida, pero no los valores que a nosotros nos interesan para tomar con el dedo, ¿sí? Puede haber lo que se llama shock ciliar, que el cuerpo ciliar es el que genera el líquido, entonces podría estar hipotono también. Pero no vamos a encontrar gran diferencia en esto. Digamos, en la evaluación del golpe de puño, obviamente la agudeza visual la vamos, pero en el reflejo fotomotor, en la toma de presión no vamos a encontrar una pista tan importante. El reflejo fotomotor, ¿cómo va a estar? ¿Alguien había tenido una experiencia por ahí? Yo sí, de nuevo, si en el caso de mi amigo tuvo una hemorragia de cámara anterior muy importante y eso le daba midriasis, porque el ojo drena la sangre, creo que el golpe en sí puede generar que la pupila esa quede, que se llama discórica, ¿sí? O sea, no está más redondita, está medio ovalada, ojo de gato, puede generar algún cambio de eso que después, si tenemos suerte, va componiendo, ¿sí? Pero eso nos habla también un poquito del tema del traumatismo. Denme un segundito. Bueno, el fondo de ojos, le hacemos primero el reflejo rojo. Si tiene un desprendimiento de retina medio grosero, podríamos ver algún sangradito, o podríamos ver con el directo si nos inclinamos hacia el costado, ¿sí? Yo estoy tratando de pensar en la evaluación de guardia. Obviamente, cuando ese paciente llega al consultorio, se le hace
fondo de ojo con la lámpara de hendidura y con una lupa chiquita que se llama de 90, y también se le hace con ese que es como el casco de minero, que se llama oftalmoscopía binocular indirecta. Y eso lo que te da es una imagen mucho más grande y nos permite revisar mucho mejor la periferia. Pero voy a aprovechar el golpe de puño para mezclarlo con el traumatismo contuso del accidente de tránsito, ¿sí? Esa persona que choca, ¿sí? Ah, perdón, no, tiene una cosa más, ahí está lo importante. Esto sí, los movimientos oculares, ¿cómo van a estar? Disminuido, ¿no? Por el dolor y Los por movimientos el... oculares pueden estar afectados. Lo que depende es de si hay o no hay fractura orbitaria, ¿sí? La fractura más común es de la pared interna. Ahí está la lámina papilácea, que es la más delgada de todas. Se llama fenómeno de blowout. Y lo que genera es una ruptura de la pared interna de la órbita. Acuérdense que los músculos oculares, que habíamos dicho, los rectos superiores y laterales, están anclados en hueso para poder generar su polea. Entonces, cualquier traumatismo importante puede generar fractura en la órbita y puede afectar los movimientos oculares. Entonces ahí entra en juego el tatetí ese que hablábamos, que en la conjuntivitis, en el cuerpo extraño, todo eso está de más. Pero acá cuando le hagamos el tatetí, posiblemente veamos que en alguna de esas 9 posiciones de la mirada hay una limitación. Eso puede ser una limitación en la abducción o puede ser una limitación en la aducción, ¿sí? Como en la elevación o en la depresión. Se describe y ahí le preguntamos si tiene diplopía o no. Y marcamos cómo es esa diplopía, si es horizontal o vertical. De esa manera ustedes pueden ir relatando perfectamente en un paso de guardia o en una interconsulta telefónica, pueden ir describiendo perfectamente la evaluación del paciente. Y después el fondo de ojo para ver si tiene algo. Pero vamos a mezclarlo ahora con el accidente de tránsito. Fue un bruto golpe, ¿sí? Se da contra el volante. Ya hay compromiso solo de la pared interna, hay compromiso de la pared externa también. El golpe es muy importante, hay compromiso de más de una pared de la órbita. Y la agudeza visual de ese paciente está muy disminuida, ¿sí? ¿Qué vamos a sospechar de un paciente que tiene fractura de órbita con agudeza visual disminuida? ¿Una lesión del nervio óptico? El nervio óptico puede estar siendo comprimido o puede haber sido lesionado en el traumatismo, ¿sí? Se llama neuropatía óptica traumática. Y acuérdense, así como teníamos el Amsler en la patología macular, ¿qué tenemos para evaluar en este paciente que sospechamos que puede tener una neuropatía óptica traumática? ¿El fondo de ojo no sirve para eso? El fondo de ojo nos va a ayudar porque posiblemente atrás veamos que el impacto está, vamos a ver placas blanquecinas, ¿sí? que son el edema, podemos ver el desprendimiento de retina, podemos ver algún vasito roto, pero fundamentalmente lo que va a estar afectada es la visión de colores. Acuérdense lo que habíamos hablado al principio del Ishihara. Entonces volvemos a lo mismo. Si uno hace siempre todo, es difícil que se olvide de algo, ¿sí? Entonces, no tiene sentido tomarle la visión de colores al paciente del cuerpo extraño, pero en realidad me lo puedo olvidar cuando me llegue el paciente importante, ¿sí? Entonces, si uno tiene dudas, se agarra el protocolo y hace todo. Y con esa información después vemos qué hacemos. Baja agudeza visual, movimientos oculares alterados, el reflejo fotomotor puede estar alterado, ¿sí? Si hay una franca lesión o excepción del nervio óptico, directamente está dilatado, ¿sí? Pero por lo demás puede lucir normal, incluso puede tener buena agudeza visual, y tal vez la única señal que tenemos sea la alteración de la visión de colores, ¿sí? Bien, ahí terminamos con el golpe, con el traumatismo contuso, y ya vamos con la última para redondear, el desprendimiento de retina. En realidad, ya lo fuimos mirando bastante, así que lo resumo de esta manera, ¿sí? Perdón, me quedé con una pregunta de traumatismo. Vos dijiste que a nosotros a un golpe de puño o un traumatismo le evaluamos los movimientos oculares, pero si una persona tiene afectados los músculos, ¿no va a estar alterado ya espontáneamente? ¿Puede ser que no sea necesario? Tal cual. No, digamos, necesario siempre. Aparte, acuérdense que esto tiene connotaciones legales también. Como el paciente llegó y usted lo vio y no le tomó la visión, y tal vez cuando usted le puso la gotita de anestesia dice, pero ahora no veo bien porque usted me puso la gotita de anestesia. Entonces, antes de actuar, evaluamos y registramos, ¿sí? Y si el paciente ya tiene un estrabismo previo,
Obviamente nos los va a referir cuando nosotros hagamos el interrogatorio, ¿sí? En el interrogatorio preguntamos por sus antecedentes personales, para saber si tiene diabetes, si tiene presión, pero también preguntamos antecedentes oftalmológicos. Entonces también dice, sí, ya estuve operado 2 veces de estrabismo. Bueno, evidentemente ese ojo no va a tener los movimientos oculares que esperábamos encontrar en un paciente que no tenga esa situación. Lo cual no quita que no tenga a su vez una fractura de órbita que está comprometiendo de nuevo los movimientos oculares. Simplemente lo describimos cómo está, dónde está la limitación, si tiene diplopía o no, y después será menester del subespecialista de estrabismo ver qué es lo que se hace. Bien. Con respecto al desprendimiento de retina, recién nombraba el tema de los antecedentes personales, ¿qué patología prevalente tiene mucho que ver con el tema del desprendimiento de retina? La hipertensión arterial. Más que la hipertensión es la diabetes, ¿sí? Acuérdense que en los estadios avanzados de diabetes, cuando tenemos la retinopatía proliferativa, esa condición de proliferativa lo que hace es generar proliferaciones que traccionan y pueden desprender la retina. Entonces, les comento esto porque una cosa es un desprendimiento espontáneo en un paciente miope o producto de un traumatismo, y otra cosa es un paciente que dice tengo un desprendimiento de retina y en realidad tiene hace 5 años y es un desprendimiento de retina traccional que se operó o se optó no operarlo. La situación es distinta, ¿sí? Pero bueno, ya lo habíamos hablado al principio, ¿podemos tener un desprendimiento de retina con 10 décimas de visión? Sí, ya lo habíamos dicho al principio, porque en realidad puede ser que sea un desprendimiento de retina lateral, obviamente lo vamos a ver, lo vamos a encontrar, lo vamos a tratar, en el campo visual puede estar alterado, pero no necesariamente desprendimiento de retina quiere decir que no ve nada de nada. Lo que sí es algo que hay que detectarlo, hay que sospecharlo, y hay que mandarlo al oftalmólogo urgente, porque el tiempo que se va perdiendo es tiempo que ese desprendimiento de retina puede ir avanzando y puede llegar a comprometer la mácula. Y ahí el pronóstico ya no es el mismo, ¿sí? Si buscamos después cómo van a estar los movimientos oculares, cómo va a estar el campo visual, lo más importante acá tiene que ver con la agudeza visual y con la imagen del desprendimiento de retina para tratarlo, ¿sí? Un detalle, que no es menor. No hablamos del tratamiento del glaucoma agudo, ¿sí? Acuérdense que lo que tenemos es una gran cantidad de líquido, producto que se genera un bloqueo del ángulo con el iris que está impactando contra el ángulo. Esa pupila en midriasis intermedia amontona mucho tejido en el ángulo y el líquido no puede salir. Entonces hay que desbloquear eso, ¿sí? Quirúrgicamente eso se desbloquea haciendo una ventanita en el iris, se puede hacer en cirugía o con láser, pero en el momento lo que hay que hacer es bajar la presión y apelamos a diuréticos. ¿Cuáles son los diuréticos que usaríamos en este caso? Acetazolamida. Perfecto. ¿Cuál es la vía de administración de la acetazolamida? Vía oral. Vía oral. Vía oral. Cada comprimido tiene 250 miligramos, le podemos dar 2 comprimidos al inicio y ya el vitrio empieza a deshidratarse y eso colabora con el desbloqueo. Aparte le vamos a dar los tópicos antihipertensivos que tengamos, ¿sí? Timolol, pilocarpina, dorzolamida. Lo que tengamos a mano para bajar la presión, se lo vamos a dar, pero fundamentalmente el diurético. ¿Cuál sería la versión endovenosa de la acetazolamida? Por otro lado sería el tratamiento de elección, digamos. ¿El manitol? El manitol, tal cual. Ahora, ¿cuál es la situación puntual que tenemos que tener en cuenta en este paciente? Generalmente añoso, que viene 2 días dando vuelta, con náuseas y vómitos, que lo encontramos medio debilucho en la camilla, que aparte es diabético, hipertenso y tiene un poquito de insuficiencia cardíaca. Deshidratación. El paciente puede estar deshidratado, como hemos dicho, pero el manitol, digamos, no es para cualquiera, hay que supervisarlo ese paciente, ¿sí? Te digo que no se pone alegremente manitol, hay que monitorizarlo ese paciente, ¿sí? Es un paciente joven, sano, se la va a bancar bien. Si es un paciente añoso con patología de base, hay que controlarlo, ¿sí? Entre los tópicos y la acetazolamida vía oral o el manitol, el ojo se deshidrata, se desbloquea y después se pasa en un segundo tiempo a hacer la ventanita esta que yo le decía, para tratar de prevenir, tanto en ese ojo como el contralateral, que se produzca de nuevo el bloqueo. Bueno, me faltaba ese detalle. Bueno, estimados futuros colegas,
Les agradezco muchísimo por su tiempo. He visto siempre las mismas caras porque no tengo acá, no sé los nombres, pero bueno, les agradezco la participación, el asentimiento, ir anotando. Espero que con la hojita esa, si ustedes disponen un poquito de tiempo hoy, hagan el juego de leer 2 o 3 patologías que a ustedes se les ocurran y van a ver que todo está reflejado en esto que nosotros hablamos hoy. Más o menos información, sentido común, noción del tiempo agudo crónico, tenemos que tener un esquema bien claro para poder manejarlo. Yo igualmente no tengo otra forma. Antes, en la presencial, hacíamos un trabajito escrito y ahí le pedía que de forma anónima me dejen la devolución. No tengo la forma para hacerlo anónimo, pero aunque sean malas, escucho, más allá de las obvias de la presentación, escucho lo que me puedan decir, a ver si puedo para la próxima mejorarlo. Excelente todo. Pasar. Gracias, profe. Muy buena clase. ¿Pudieron aprovecharlo? Sí, profe, porque bien didáctico, o sea, es lo que necesitamos nosotros. Lo que nos va a ayudar el día de mañana también, en una guardia. Sí, profe, bien práctica. Bien. A mí me gustó mucho la clase, me Lamento parece de nuevo que la muy útil para la guardia. Lo único, ¿Perdón? la única, Perdón, ¿cómo decía? No, esto única- yo le iba a preguntar lo mismo, profe. Si usted podría pasar el power a los chicos del centro de estudiantes de última para que nosotros lo tengamos. Dale, le paso las imágenes que tienen que ver con el examen oftalmológico, pero básicamente es, digamos, la imagen es, yo se los hago llegar. Voy a hablar con Elías para que lo tenga en la mano. ¿Sí? Gracias. Dale, Profe, y otra gracias. consulta, ¿alguna patología más que tengamos que tener presente para la guardia o son estas, básicamente? No, hay de todo, te puede pasar de todo. Yo apunté acá en lo más, cuando fuimos haciendo este ejercicio recién, que fue lo que me fueron diciendo ustedes, entre lo más frecuente y lo más importante, ¿sí? Glaucoma agudo y quemadura de cal, hay que actuar, no cabe duda. Después los traumatismos también, el cuerpo extraño, fue lo más frecuente, ¿sí? Pero por eso les decía, si ustedes se animan y disponen hoy de media hora para leer, busquen el apunte que tengan, o busquen el libro, o busquen en internet, y imagínense 2 o 3 patologías que a ustedes les cause alguna sensación ver en la guardia, y traten de hacerlo con esto fresquito, de ir leyendo esa información, y seguramente lo van a poder encontrar en esa columna que nosotros hicimos recién. Obviamente hay que tener contenido para poder suponer, pero los contenidos de esta manera lo van a poder ordenar. Si logran ejercitar eso, van a andar bien para saber de qué se trata, ¿sí? Y por lo menos orientar después hacia dónde profundizar. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. Buen día. el único comentario, capaz que yo pienso que podría haber estado un poco mejor, me encantó que la clase sea didáctica así, muy útil, recontra, me encanta este tipo de clases, pero también la desventaja de eso es que también a veces se generan muchas preguntas no relacionadas con los temas que estábamos hablando, y eso capaz hace perder tiempo o pierde el enfoque de la clase. Capaz que ese tipo de preguntas estaría bueno poder pasarlas hacia el final para no perder el hilo de la clase. Ahí está, bien. Bueno, eso es algo interesante, ¿ves? Yo te soy sincero, la dinámica que la hago así, hoy es la primera vez que invierto el orden, así que no estoy canchero en eso, pero por ahí lo que voy a tomar en cuenta que me decís es, para la próxima, por ahí ir diciendo que vayan anotando en su hojita las preguntas, y después por ahí cuando desarrollamos la patología que cada uno tire la pregunta. ¿Puede andar así? Sí, algo así me parece que estaría bueno. Perfecto. Te agradezco Doctor, mucho el comentario. Sí. Cuando se pueda volver a las prácticas, ¿lo podemos encontrar en algún lugar como para si alguien está interesado en ir a hacer algo de esto? Pregúntenle a Elías, ¿sí? Y ahí nos contactamos, si quieren que vamos a hacer algún fondo de ojo o alguna cosa. Ah, estaría bueno. Bárbaro. Dale, perfecto. Excelente. Bueno, que tengan muy buen día, mucha suerte. Chao, Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Adiós, hasta luego.